bienvenida. Parece mentira que fue ayer cuando el año pasado pues, nos estábamos congregando en el mismo salón pues, para iniciar una andadura que bueno, yo espero que dure mucho en el tiempo. Yo creo que esta hermandad da para muchos estudios y muchos ciclos de conferencias, que ya incluso ya se está pensando en la próxima, que puede ser alrededor de la imagen de nuestra otra titular, nuestro Señor Rosario, que también puede deparar muchísimas sorpresas históricas y también merece la pena pues, indagar en esa figura. Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Hoy se inicia el segundo ciclo de estas conferencias de Cuaresma, bueno, porque nuestra intención es aprovechar estos días para poner un poco en valor pues, todo el entorno de la hermandad y de esa manera también intentar pues, ahondar en la historia y en el contexto donde se desarrolló la antigua hermandad, que nos servirá también pues, para asentar las bases de esta reciente, entre comillas, hermandad, que hoy precisamente el 9 de marzo cumple 23 años que fue erigida canónicamente, el 9 de marzo del año 2000, hoy se cumplen 23 años. Entonces, pues bueno, pues el ahondar en la historia de la antigua hermandad nos sirve pues para asentar las bases de lo que puede llegar a ser y, bueno, pues, intentar poner en valor dos devociones que en la ciudad pues tuvieron su peso en su momento y que ya poco a poco con esta reciente historia pues se está poniendo en valor. El año pasado tuvimos ese primer ciclo alrededor de la imagen del Santísimo Cristo de la Corona, donde expusieron pues, tres conferencias muy interesantes, los mismos ponentes que va a ser en esta ocasión, José Luis Romero, don Fernando Gabardón y doña Aurora Ortega, que está a punto de llegar, ¿vale? Y fruto de ese ciclo de conferencias, pues, y además con la colaboración de otros profesionales también de la historia, pues salió esta publicación, una publicación que para nosotros supone un antes y un después a la hora de poder, pues, como anteriormente decía, asentar la base de hacia dónde puede seguir caminando esta hermandad. Así que, nada, en principio, nuevamente darle la bienvenida y después muy especialmente agradecer al Cabildo Catedral que en este segundo ciclo de conferencias, me imagino que también había cuenta de cómo fueron el año pasado, pues lo ha hecho incluso propio y lo ha anunciado en la propia web de la Catedral y nos apoya a la hora de que sigamos desarrollando este tipo de contenidos porque para ellos también es interesante. Este año se hace alrededor de la parroquia del Sagrario, ¿vale? Esta misma piedra es parte de las fachadas de la parroquia del Sagrario. Tenemos ahí dos capiteles, estamos ya a cierta altura, pero esto es fachada de la parroquia del Sagrario del lado del patio Naranjo. Todo hace pensar que en verano, a final de verano, pues se reabrirá el templo. Y nos hace pensar que esa reapertura, ¿vale? La recuperación del templo va a ser muy impactante, porque jamás hemos tenido la visión, bueno, según nos dice el arquitecto que está realizando estas obras de restauración, dice que ninguna generación ha conocido viva cómo va a quedar la parroquia del Sagrario cuando se reabra. Quizás los que la terminaron de hacer en el siglo XVII pudieron contemplar el Sagrario como lo vamos a volver a ver cuando acabe el verano, porque ha sido muy riguroso en el sentido de que no va a tener ningún tipo de revestimiento, pero la cúpula pues se ha tratado completamente, la solería también, el altar también pues se van a recuperar las losas sepulcrales. O sea, yo creo que va a ser muy impactante cuando esté abierto. Así que en torno pues, a ese templo que ha sido siempre sede de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Corona,
antiguamente en el sagrario viejo, en el sagrario antiguo, en el otro ala del patio del Naranjo, y ahora, pues, y a partir de finales del siglo XVII, pues fue en este sagrario nuevo, que este es el sagrario nuevo. Entonces, pues, en torno a que siempre ha sido la sede de la Hermandad del Santísimo Cristo Corona, hemos querido dedicar estas conferencias rodeado, pues, de estas verdaderos profesionales que tanto han estudiado sobre este templo y que nos van a dar la luz de en qué contexto histórico esta parroquia fue la mayor parroquia de la ciudad, la mayor collación y cuáles fueron las circunstancias en las cuales fue inaugurada y nos van a dar muchísima luz. Todo esto también servirá, pues, para poner en contexto la hermandad, en qué momento se estaba desarrollando. Con lo cual, pues, no tengo más que reiterar mi agradecimiento a José Luis, a Fernando y a Aurora, que estos días nos van a aportar tantísima información y luz sobre lo que supuso esta parroquia y este templo. Así que nada, reiteraros, pues, el agradecimiento de estar aquí esta noche y nada, le voy a dar paso al hermano mayor que haga una pequeña bienvenida. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos en una tarde que ya parece que es primaveral. Nos está llamando ya la cuaresma bien comenzada a lo que nos viene detrás. En principio, daros las gracias por estar aquí a todos, especialmente, por supuesto, a don José Luis, a mi Aurora y a don Fernando, aquí a mi derecha, que nuevamente nos reúnen aquí en torno a cosas que a nosotros, pues, nos interesan muchísimo, que como no puede ser otra cosa que es nuestra parroquia y sede de nuestra hermandad. Con lo cual, pues, algo interesante me parece a mí que vamos a escuchar. Me parece, no estoy convencido, que vamos a escuchar. No es mi cometido entretener mucho este acto porque si no la hora se nos va a ir un poquito más allá. Con lo cual, con el permiso del ponente, del director de ceremonia, sí. Te dejo que hagas pasar a Jesús. Muchísimas gracias. Vale. Nada, dar paso a Fernando, que realmente ha sido el promotor de estos dos ciclos. Entonces, él tiene un grandísimo mérito en todo esto. Entonces, pues, bueno, que él abra. Buenas tardes o buenas noches, según como lo queráis ver. Bueno, ha pasado un año justo prácticamente desde que comenzamos este ciclo sobre el Cristo de la Corona, que la verdad que fue una auténtica aventura, realmente. Hemos llevado casi 2 años, incluso 3, reuniendo a un grupo de personas, investigadores, amantes del arte, devotos del Cristo, cofrades, y nos ha hecho participar de una aventura en el sentido de que hemos tenido un grupo de amigos, en el fondo, un grupo de amigos que nos hemos reunido y que nos ha unido mucho más y nos ha hecho conocernos mejor. Hemos estado en varios proyectos, también se lo puedo decir, pero probablemente, no se lo digo porque estamos aquí ya en la Hermandad de la Corona, no, yo no voy a ser nunca hermano, eso sí que es verdad, porque ya estoy en las hermandades y ya no puedo ser más hermano, ¿no? Pero el mérito de la Hermandad de la Corona es que nos ha reunido a un grupo que nos conocíamos, pero no nos conocíamos igual que ahora. Entonces, ha creado como un lazo de amistad, más allá de una simple investigación histórica artística. Y es verdad que hemos recorrido varias hermandades, varias instituciones, pero no nos ha ocurrido como aquí. Esto no lo debía decir porque vamos a... Hermandad de la Veracruz como en el caso del Cristo de la Corona. O sea que para nosotros ha sido muy sorprendente. También está Román Calvo, que participó en las fotografías. Si él no hubiera participado, el libro hubiera sido también de otra manera. La parte visual es muy importante. Y es verdad que este año le tocaba al Sagrario como sede de la hermandad. Y que además no queríamos romper el hilo conductor del año pasado. Y claro, dije yo a Alejandro, bueno, este año vamos a hablar del Sagrario. El Sagrario este año esperamos que todos los sevillanos y no sevillanos
que se abra pronto. Ustedes han sido su sede realmente de la hermandad y nos vuelve a unir otra vez en una posible investigación y esperemos que una posible pequeña, mediana o gran publicación también dedicada a la Iglesia. Y para mí un honor hoy presentar a la persona que en cierta manera pues nos descifró muchos aspectos del Cristo de la Corona que no sabíamos, que tampoco nadie se había atrevido realmente a escribirlo, como es don José Luis Romero. Aunque bueno, te voy a decir José Luis ya, aparte, quizás después de 3 años, aunque ya te digo que nosotros hemos coincidido en otros lugares, ¿no? Y es verdad que para él conocer a José Luis, y lo voy a hacer muy breve porque no quiero alargarlo, simplemente me gustaría decir 2 palabras. Es un erudito humanista propio del siglo XVI, de los pocos que quedan hoy, pero hay una segunda cuestión que creo que es más importante. Él no se lo cree, con lo cual no se crea en sí mismo un icono inaccesible, que los hay en Sevilla, humanistas, eruditos del siglo XVI, pero son inaccesibles. Se monta entre ellos un monumento y después no se pueden hablar con ellos. Y José Luis, evidentemente, no es así. Es una buena persona. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Hermandad del Cristo de la Corona la invitación a dar esta conferencia, especialmente a Víctor y a Alejandro. Y como hemos escuchado también a mi querido amigo Fernando, por esas palabras cariñosas, que como es cierto, se ha creado entre nosotros, entre los historiadores que colaboramos en este proyecto y la hermandad, un hermanamiento, exactamente, ¿no? Más que amigos, estamos hermanados. Hoy voy a hablar de un tema que fue parte de mi tesis doctoral. Cuando llegué a Sevilla en septiembre de 1977 para cursar la especialidad de Historia del Arte, el Sagrario y la Catedral fueron los primeros monumentos que visité. Recuerdo el Sagrario como un templo muy poco iluminado, oscuro, en el que me impresionaron 8 grandes esculturas que son de José de Arce, un artista entonces casi desconocido. Muchos años más tarde, investigando un dato que publicó el historiador Ceán Bermúdez en 1800 sobre Arce, me encontré un documento en el que figuraba el canónigo Alonso Ramírez de Arellano. Algunas veces los acontecimientos aislados terminan relacionándose entre ellos. Y en el año 2000, cuando la Consejería de Cultura terminó la restauración de la iglesia de San Bartolomé y se descubrieron los altares que habían estado protegidos muchos años, pude conocer la capilla del Sagrario de esa parroquia y contemplar su retablo anónimo, en donde aprecié el estilo del arquitecto ensamblador Luis Ortiz de Vargas. Y fue una sorpresa leer el nombre del canónigo Alonso Ramírez de Arellano en la inscripción de una lápida que informa que la capilla había pertenecido a la familia Ramírez de Arellano. Años más tarde hice mi tesis doctoral sobre la gestión artística e institucional de este personaje del barroco sevillano. La capilla del Sagrario, el nuevo templo de la capilla del Sagrario, parroquia de Santa María o iglesia de San Clemente, fue inaugurado en junio de 1662. Hasta entonces, la capilla del Sagrario de la Catedral Hispalense estaba ubicada en el lado que actualmente ocupa la institución colombina. Desde la primera propuesta de un nuevo templo en enero de 1615 hasta su inauguración en junio de 1662, transcurrieron 47 años, de los que 44 años fueron de obras intermitentes.
Los personajes y gestores importantes de este proyecto fueron dos canónigos. Mateo Vázquez de Leca, arcediano de Carmona, fue el impulsor de la idea, y Alonso Ramírez de Arellano, arcediano de Sevilla y mayordomo de fábrica, fue quien dio el impulso final. El canónigo Mateo Vázquez de Leca fue un eclesiástico muy vinculado a las devociones religiosas sevillanas de las décadas de 1620 a 1620, como el Cristo crucificado, la Inmaculada Concepción, la Eucaristía y San Fernando. Este personaje encargó a Juan Martínez Montañé para su oratorio El Cristo crucificado de 4 clavos, actual Cristo de la Clemencia, hoy en la Catedral sevillana, y participó activamente en el movimiento de la defensa de la Inmaculada Concepción. Vemos el Cristo de la Clemencia en la reproducción y la pintura de Pacheco de la Inmaculada con un donante que los estudiosos identifican con el retrato de Vázquez de Leca, aunque recientemente hay algunos historiadores que cuestionan que sea auténticamente Vázquez de Leca. Los inicios de la construcción de la capilla del Sagrario. En enero de 1614, Mateo Vázquez de Leca, arcediano de Carmona, donó 1000 ducados para la celebración de 6 sermones para la octava del Santísimo Sacramento. Un año después, 16 de enero de 1615, el Cabildo Catedralicio conoció la idea de Vázquez de Leca de la necesidad de construir una capilla del Sagrario más acorde con la catedral hispalense. Y 3 días más tarde, en la sesión celebrada, se debatió la propuesta y se montó una comisión para que consultara con los maestros y recogiera trazas con la valoración económica y el tiempo de ejecución, además de la elección del lugar en donde iría el nuevo edificio. 4 meses después, 20 de mayo, el Cabildo recuerda la idea de la construcción y ordena que se le llevara al siguiente Cabildo la propuesta del sitio. Tal vez el asunto económico fue el factor que enfrió esta iniciativa. 2 años y medio después, el 4 de noviembre de 1617, el Cabildo Catedralicio volvió a rebatir el sitio más conveniente para hacer el Sagrario. El Cabildo conoció las opiniones de 2 maestros cuyos nombres no se especifican en las actas capitulares. Y hubo 2 propuestas de sitio. Una en la nave de la Granada, idea de los maestros, que fue la que se eligió al final. Y la otra en el centro del patio de los Naranjos, que propuso el racionero Diego Vidal, un eclesiástico que también tenía aficiones de pintor. Y este segundo lugar fue una propuesta interesante que vamos a analizar. La arquitecta Ana María Bravo, en su tesis doctoral sobre los problemas constructivos de la iglesia del Sagrario, representó en dibujo la idea propuesta por el racionero Diego Vidal. Y en nuestra tesis doctoral interpretamos esta propuesta como una referencia simbólica al Templo de Salomón, o la idea de la Nueva Jerusalén que custodia la Eucaristía. La idea de Diego Vidal seguía la reconstrucción del Templo de Salomón que Arias Montano en 1573 y Juan Bautista Villalpando en 1595 y 1606 habían hecho a partir de los textos bíblicos y la descripción de Flavio Josefo, como podemos ver en la colocación del templo en el centro de un gran patio. Veamos también la planta del Hospital de las 5 Llagas o de la Sangre, un proyecto de Martín Gainza, construido por Hernández Ruiz II desde 1558 y autor de la iglesia. Nos interesa la iglesia por 2 motivos: la ubicación en el conjunto y la estructura interior. El diseño arquitectónico de la iglesia del Sagrario
está inspirado en la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, Parlamento Andaluz, obra de Hernán Ruiz II, por su estructura y dimensiones. Pero el barroco español fue en gran parte un arte epidérmico, cuyo barroquismo afectó a los elementos decorativos y al mobiliario, como retablos, sillería, etc. La iglesia del Sagrario es un ejemplo de edificio manierista con decoración barroca. La construcción se inició en 1618, según las trazas del arquitecto Miguel de Zumárraga, maestro mayor de la catedral, quien dirigió las obras hasta 1630, fecha de su muerte. En los inicios intervinieron también los arquitectos Alonso de Vandelvira y Cristóbal de Rojas. El sucesor de Miguel de Zumárraga fue el arquitecto Pedro Sánchez Falconete, quien desempeñó el cargo de maestro mayor de la catedral entre 1630 y 1664. Durante 36 años, las obras fueron lentas por falta de ingresos económicos y, sin duda, de impulso institucional. En esos años se hizo la cimentación, utilizando la construcción previa de la mezquita, lo que ha originado el eterno problema constructivo, como han estudiado los profesores Teodoro Falcón y la arquitecta Ana María Bravo. Se levantaron los muros y se hicieron las puertas laterales que no están en eje. 1654. No se había construido el acceso directo de este templo con la catedral. La bóveda y la sacristía estaban sin terminar. El maestro mayor era el arquitecto Pedro Sánchez Falconete. Pues a finales de 1654 sucedieron dos acontecimientos importantes para el futuro de la terminación del Templo del Sagrario. Primero, que don Gonzalo Núñez de Sepúlveda deseaba dotar una capilla a la Inmaculada Concepción para su sepultura y no encontraba un convento donde hacer la fundación. Y segundo, que Alonso Ramírez de Arellano, arcediano de Sevilla, es elegido mayordomo de fábrica de la catedral. En diciembre de 1654, en ese mismo año, el Cabildo, presidido por Alonso Ramírez de Arellano en sustitución de la ausencia del deán, que estaba enfermo en Madrid, realizó las votaciones para los cargos catedralicios como todos los años. Entre los cargos se votó el de mayordomo de fábrica entre los canónigos. La votación se producía cada 2 años y se iba nombrando una vez un racionero y la siguiente un canónigo, y se iban alternando los cargos, los racioneros y los canónigos en esos cargos. Ese año se postularon 10 canónigos, cuya relación está ahí, destacando Alonso Ramírez de Arellano con 32 votos, es decir, el 61% del Cabildo en la primera votación, lo que demuestra que tenía un gran respaldo dentro de lo que era el Cabildo, en el cual presidía él, tenía el segundo cargo importante, que era arcediano de Sevilla, y en ese momento iba a reunir el tercer cargo más importante para la terminación del Sagrario, que es la mayordomía de fábrica. Por lo tanto, Alonso Ramírez de Arellano, arcediano de Sevilla, fue nombrado mayordomo por 2 años, en principio, 1655 y 56, antes de la siguiente votación, el año 56, que correspondería a los nombrar un racionero, el Cabildo decidió que Ramírez de Arellano continuara en el cargo hasta terminar la iglesia del Sagrario. Además, hasta 1660 también siguió sustituyendo al deán, que seguía enfermo en Madrid. Durante 5 años desempeñó, por tanto, 3 importantes cargos de la catedral: arcediano de Sevilla, el deanato y la mayordomía de fábrica. En la mayordomía estuvo 8 años y algunos meses, y casi 9, entre 1655 y 1663. Es decir, una vez inaugurado el Sagrario, él continuó siendo porque intentaba hacer un retablo mayor que no se llegó a hacer. Y en ese 1673, como desarrollaremos más adelante,
Él presentó la dimisión por falta de apoyo en el cabildo y por su avanzada edad. La primera actuación fue convencer al cabildo de que era necesario permitir nuevamente la fundación de Gonzalo Núñez de Sepúlveda. El cabildo lo acordó en una sesión de cederle una de las capillas, lo que no ocurría desde hacía décadas anterior. Casi al principio del siglo XVII el cabildo había acordado no ceder más capillas a particulares. Y Alonso Ramírez consiguió pues desbloquear y captar la dotación de este personaje. Alonso Ramírez de Arellano impuso dos condiciones a ese donante y a los otros posteriores que vendrán. Primero, la aportación de una cantidad para terminar las obras del sagrario. Y segundo, el arreglo de la capilla cedida con retablo y reja. En todos los encargos artísticos y sus contratos estuvo presente Alonso Ramírez de Arellano. Su faceta de supervisor, controlador y su interés de impulso de terminar esa obra, tal vez como sevillano que quiso ver ese templo, es lo que hizo que el sagrario se consiguiera terminar. El sagrario y la catedral durante la mayordomía de fábrica de Alonso Ramírez de Arellano. En resumen, logró donaciones procedentes de tres familias: Núñez Sepúlveda, Jácome en el año 1655, 3 años después la familia Jácome y 3 años después la de Puente Verasteri. También consiguió donaciones de 2 arzobispos, Fray Pedro de Tapia con 20.000 ducados y Fray Pedro de Urbina con otros 20.000 ducados. Y al final también, pues por la falta económica, convenció a su propio cabildo que todos los prebendados tenían que colaborar económicamente en el proyecto. Y como vemos en la tarta que hemos puesto, los principales pues son las aportaciones de los 2 arzobispos, después el de González Núñez de Sepúlveda, después Jácome y por último los propios prebendados, pero hicieron el esfuerzo y la voluntad de aportar ellos también a la causa. El plano de la catedral con las zonas intervenidas. Las primeras reformas barrocas se produjeron en la década de 1630 y 1640 y están marcadas en color celeste y corresponden al trascoro, altares laterales del trascoro como la Inmaculada Concepción y la de Martínez Montañés y la Anunciación, la capilla de San Pedro y la capilla real. De color rojo, las obras entre 1655 y 1663 gestionadas por Alonso Ramírez de Arellano, arcediano de Sevilla, cuyos proyectos continuó Andrés de León en 1664 y 66, y de color amarillo la etapa de Justino de Neve, 1667 y 1668. Fernando de la Torre Farfán, un escritor de la época que escribió 3 importantes libros relacionados con la inauguración de 3 importantes eventos religiosos, escribió la siguiente frase: insigne arcediano el señor don Alonso Ramírez de Arellano, a cuyas vigilias deberán los siglos, tan cultas las voces de los mármoles y tan elegante las almas de los simulacros. Hoy su nombre ocupa todos los alientos que pronuncia el bronce. Después su memoria llegará hasta donde se pararen los siglos. Y curiosamente en el libro de entrada, donde se registra la entrada de los prebendados y se recoge parte de su expediente, su currículum, termina diciendo en su biografía: débele esta Santa Iglesia mucha memoria por haber acabado y perfeccionado el sagrario nuevo y por haber renovado e ilustrado casi todas las capillas de esta Santa Iglesia, y por otras muchas obras, así en lo material como en lo formal. El canónigo Alonso Ramírez Arellano vivió 59 años, no llegó a cumplir 60, aunque en su lápida, en la que existió, que ya no existe, ponía que era sexagenario. Vivió en el sus padres fueron Fernando López Ramírez y María de Arellano. Fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé
y vivió en ese barrio entre 1606 y 1643. Y posteriormente vivió en la Collación del Sagrario, en esta collación, desde 1643 hasta su muerte, en una casa que existía entre el Hospital Real, actual Casa de la Provincia, que era Hospital Real o del Pilar, y la puerta del Patio de Banderas, donde en el siglo XX se abrió la calle Romero Murube. Vivía allí, pues durante 20 años fue también administrador del Hospital del Rey. Fue canónigo casi 37 años, desde la edad de 22 años, de los cuales durante 30 fue arcediano de Sevilla en la condición de coadjutor por cesión de su titular. Era el cargo siguiente al deán en la jerarquía de la institución catedralicia. Y sustituyó, como hemos comentado, frecuentemente durante 15 años a los distintos deanes. Y fue casi 9 años consecutivos mayordomo de fábrica desde diciembre de 1654, cuando lo establecido, como hemos dicho, eran 2 años. Su padre, Fernando López Ramírez, murió en 1625 y su madre, María de Arellano, 10 años más tarde. En el barrio de San Bartolomé vivía la familia paterna López Ramírez Armenta, naturales de Sevilla. Y en el barrio de San Roque, la familia materna, los Ramírez de Arellano, de origen toledano. Podéis observar el escudo heráldico de la familia al margen del plano. La línea paterna tenía los apellidos López, Ramírez, Armenta y Paz. Eran mercaderes y cargadores de Indias y los que aportaron la fortuna económica. La línea materna tenía los apellidos Ramírez de Arellano, Vargas y Sotomayor. Eran hidalgos, militares y tuvieron cargos públicos, y fue la que aportó el prestigio social y la hidalguía. La casa noble de la familia Ramírez de Arellano estuvo situada en la actual calle Levíes, en las manzanas que conforman la entrada a la calle Céspede. El palacio se derribó en el siglo XIX. Los Ramírez de Arellano eran vecinos de la familia Mañara y de la familia Neve. El matrimonio tuvo varios hijos, entre ellos el primogénito era Luis Antonio y recibió el señorío de Gelo, y el hijo de este obtuvo posteriormente el título de marqués de Gelo. Alonso Francisco fue eclesiástico y canónigo, personaje que estudiamos. Juan fue militar y Catalina contrajo matrimonio con una familia de prestigio, los Ortiz de Zúñiga. Los Ramírez de Arellano, por lo tanto, fueron un ejemplo típico de la familia hidalga de la Edad Moderna. La familia posee una capilla funeraria en la parroquia de San Bartolomé, que era el comulgatorio y actualmente la capilla del Sagrario de dicha parroquia. En ella se aprecian las devociones de la familia: Inmaculada Concepción, Exaltación de la Cruz, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y San Ildefonso. Alonso Ramírez Arellano encargó el retablo de madera sin policromar al arquitecto ensamblador Luis Ortiz de Vargas, que lo construyó entre 1641 y 43, antes de que este artista hiciera el retablo de la Virgen de los Reyes en la Capilla Real. Este retablo de San Bartolomé es una magnífica obra, poco valorada por el tiempo que estuvo cerrada la iglesia y porque esa capilla donde está puesto el Santísimo permanentemente y es difícil acceder en grupo. La capilla de los Ramírez de Arellano posee un sagrario que encargó Alonso Ramírez Arellano por disposición testamentaria de su madre. Es una obra magnífica, no posee marca, el punzón, y por lo tanto no conocemos quién fue el platero que lo hizo, y aún se conserva en la misma capilla con los escudos de María de Arellano. Los últimos elementos que reflejan el prestigio de la familia son
39 tapices que decoraban la casa, el centenar de cuadros y los 60 piezas de plata y las joyas que poseía. Hemos hecho ahí un estudio de tanto por ciento que significa cada objeto en el patrimonio y la relación entre precio, la valoración económica y el número de unidades. Aspecto común de 3 vecinos del barrio: Alonso Ramírez Arellano, Justino de Neve y Miguel Mañara. Los padres fueron mercaderes y cargadores de India. Los 3 pertenecieron a familias con importante fortuna económica. Los padres murieron cuando ellos eran jóvenes y las madres controlaron parcialmente los negocios de la familia. Sus padres tuvieron capilla funeraria, los 3. Solo Ramírez de Arellano la tuvo en la parroquia de San Bartolomé. 2 fueron canónigos de la Catedral de Sevilla, Alonso Ramírez y Justino de Neve, y el tercero, Miguel Mañara, fue un gran devoto y caritativo. Los 3 estuvieron vinculados a la actividad de un hospital. Los 3 gestionaron importante empresa artística. Alonso Ramírez de Arellano terminó el sagrario y reformó las capillas de la catedral y fue administrador del Hospital del Rey. Justino de Neve, la iglesia de Santa María la Blanca y el Hospital de los Venerables. Miguel de Mañara, el Hospital de la Santa Caridad. Pues, quieto. Terminación 1655, dejamos la vida de este canónigo y retomamos el proceso cronológico de la construcción, de la terminación del sagrario. La primera donación, como hemos dicho, fue la del portugués Gonzalo Núñez de Sepúlveda y su mujer, doña Mencía de Andrade. Él era 24 de Sevilla, que es como un concejal actual, lo que pasa es que aquellos tenían más un carácter de hidalgos, ¿no? Y era un rico hacendado. El matrimonio no tuvo hijos ni heredero, por lo que donaron 8.000 ducados que el cabildo empleó en la obra del sagrario. Además de esta aportación a la catedral, dotaron la fiesta de la Inmaculada con 12.000 maravedíes al día para la música y los suministros, además de 6 capellanías y una nueva imagen de la Inmaculada Concepción, que es la que se procesiona en el Corpus Christi cada año. En el sagrario, en abril se iniciaron los trabajos en las bóvedas y en la catedral, a partir de octubre, comenzó el arreglo de la capilla de la Inmaculada Concepción o Inmaculada Grande para adaptarla a capilla funeraria de don Gonzalo Núñez de Sepúlveda y su mujer. Era la antigua capilla de San Pablo o del Cristo o de los caballeros conquistadores cuyos restos tuvieron que ser trasladados a otro panteón. En el sagrario, los hermanos Borja, Pedro, Pablo y Felipe, que eran tallistas, decoraron las bóvedas. Cada año, Alonso Ramírez de Arellano les contrataba la talla de una bóveda. El primer contrato se firmó el 14 de abril de 1655, que es cuando se reanuda en realidad la obra de terminación. Y contratan la primera bóveda vaída y los 2 arcos siguientes a la cúpula. El tiempo era 8 meses y el precio 10.000 reales de vellón. El tipo de decoración que pusieron... Este tipo de decoración lo pusieron de moda estos artistas en Sevilla, como veremos en Santa María Blanca y en otros lugares. La obra en el sagrario y en la catedral simultánea. Resulta que no existía la idea de acceso de comunicación directa entre el templo del sagrario y la catedral. La única solución era conectar los pies de la iglesia del sagrario con la capilla
de la catedral, que entonces era la del bautismo. Se comenzó a debatir el 23 de abril de ese año. Hemos hecho una composición que me la ha hecho mi hija. Ese muro, ahora más adelante veremos cómo se transforma en la realidad que vemos ahora. Pero en realidad, en 1655, eso era un muro. No sabemos qué decoración tendría ese muro, porque a la derecha sí estaba el cuadro de Roela de la Piedad. Y la pila bautismal estaba en ese lugar. La pila de bautismo se trasladó a la capilla de al lado, que era la capilla y es de San Antonio de Padua, que estaba a un lado. Y la pintura de la Piedad o Virgen de las Angustias, obra de Juan de Roelas, que estaba en el lateral derecho que estamos viendo, se colocó en el espacio que había en el lado izquierdo, que después generará otra de las capillas que se reforman. Y en ese mismo año, en la catedral, hay una actuación. Las actuaciones siempre van a ir sagrario y catedral paralelo, porque en cada año hay actuaciones en los dos lados de las instituciones. Sin duda, con ese espíritu de renovación o modernización que pretendía Alonso Ramírez de Arellano, está relacionada la donación de 2 cuadros de Bartolomé Esteban Murillo, San Isidoro y San Leandro, que hizo el canónigo Juan de Federighi, arcediano de Carmona, para la sacristía mayor de la catedral, que se entregó en agosto de 1655 y aún permanece en ese lugar. No vamos a mencionar todas las donaciones, pero en este periodo hubo muchas pequeñas donaciones económicas, etcétera, que Alonso Ramírez fue empleándolo en hacer bordados, frontales, etcétera, etcétera, que hemos eliminado para esta conferencia. Y en la catedral, otra de las actuaciones fue que Gonzalo Núñez de Sepúlveda murió en noviembre de ese año. Por su devoción y la de su mujer a la Inmaculada Concepción, ellos costearon una nueva escultura para la procesión del Corpus Christi, que la estáis viendo ahí, y era para evitar que la imagen de Martínez Montañé, la Inmaculada de Martínez, sufriera en las procesiones y en los cultos, y así se hace constar en las actas capitulares. Y esa escultura la hizo el escultor Alfonso Martínez. El dorado lo realizó Pedro de Borja, que era uno de los hermanos tallistas, que también doraba, y el platero Luis da Costa realizó la corona de plata, que no se conserva. Con la donación económica de Gonzalo Núñez de Sepúlveda, y ya una vez prácticamente al mes de morir, el canónigo Alonso Ramírez pudo iniciar el proyecto de terminación y reformar algunas capillas de la catedral. Y en noviembre, en el mes que muere, Gonzalo Núñez de Sepúlveda, se inició la construcción del retablo de la Inmaculada Concepción, que he colocado en blanco y negro y difuminado, porque en este momento solo habría una idea de retablo. Fue costeado por estos donantes para su capilla funeraria. La construcción de este retablo de columnas salomónicas fue muy lenta. Entre 1655 y 57 la arquitectura, y entre el 57 y el 60 el dorado. Por lo tanto, los autores son Martín Moreno, hizo la arquitectura; Alfonso Martínez, que había hecho la Inmaculada para el Corpus Christi, hizo las esculturas, y Pedro de Borja el dorado y la policromía. En el sagrario, en ese mismo año, en diciembre de 1655, la sala de cabildo de la Hermandad Sacramental estaba terminada, cuando el cuadro del Triunfo de la Eucaristía, pintado por Francisco Herrera el Joven, quien cobró 7.000 reales, se colocó en esa sala. La sala creo que estaba en este lugar, ¿no? La original, en este espacio. Un magnífico rompimiento de gloria para la exaltación de la Eucaristía, con una composición barroca de fuertes contraluces. Al año siguiente, el segundo año de la mayordomía de Alonso Ramírez, gran parte de los nuevos trabajos estuvieron centrados en la zona de los pies del sagrario y en las capillas de la catedral que están en ese lugar: puerta de comunicación sagrario y catedral, y capilla de San Antonio de Padua, convertida a partir de ese momento en baptisterio. Se incorporaron al proyecto de renovación otra serie de artistas: los pintores Bartolomé Esteban Murillo y Alonso Pérez,
el tallista Francisco Ballestero y probablemente el escultor José de Arce. Y siguieron vinculados a este proyecto los hermanos Borja, el arquitecto ensamblador Martín Moreno y el escultor Alfonso Martínez. En la catedral, concretamente, la capilla de San Antonio de Padua o del Bautismo se arregló entre enero y diciembre de ese mismo año. Se hicieron obras, como por ejemplo colocar la pila, abrir el hueco de la ventana, se colocó la pintura de San Antonio, se le hizo la talla y el dorado, etc. Por lo tanto, la capilla, que la hemos hecho también otra reconstrucción, hemos eliminado lo que en ese momento se hace. Bueno, hemos eliminado lo que no estaba hecho en ese momento. Es decir, en 1656 Murillo hace el cuadro, Ballestero hace el marco y Alonso Pérez lo dora. Y queda en el muro, sin más aditamento y añadido, que después veremos que se hace 11 años después, que es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, 11 años después, Murillo coloca el retablo que vemos ahora. El 3 de junio de ese año, de 1656, la pila bautismal ya estaba trasladada. En el libro sacramental del Sagrario se hizo constar que con este bautismo se estrenó la pila, haciéndola pasar de donde estaba antes y para dar paso a la puerta del Sagrario nuevo. Pero el escultor Alfonso, aunque se abrió la puerta, el escultor Alfonso Martínez siguió trabajando en la decoración de esa puerta. Por lo tanto, en ese año Pedro Sánchez Falconete diseñó y construyó la portada de acceso a la catedral con las columnas de orden clásico y escultura en el segundo cuerpo. Alfonso Martínez esculpió las 5 esculturas en piedra que representan las devociones sevillanas: San Fernando, los santos Isidoro y Leandro y las santas Justa y Rufina. Y a la vez, simultáneamente en el Sagrario, los hermanos Borja continuaban con la talla de la segunda bóveda y los arcos. El contrato se había firmado en el mes de diciembre anterior entre los artistas y Alonso Ramírez. Las condiciones técnicas de tiempo y de precio fueron similares al contrato anterior, 8.000 reales. Y en septiembre, como se terminó en agosto, en septiembre firmaron un tercer contrato para la talla de la tercera bóveda, que es más estrecha, por lo tanto el periodo fueron 4 meses y 4.000 reales. Y en ese espacio del Sagrario, que es la parte que ocupa la gran actividad de 1656, los hermanos Borja cobran en noviembre de ese año, entre noviembre y mayo de 1657, 3.800 reales por el relieve de la alegoría de la fe o la Eucaristía. Sin embargo, el análisis formal del estilo de ese relieve denota claramente que es del estilo de José de Arce. Yo supongo que esto es que, ya que los hermanos Borja estaban con la contrata de lo que era la talla en piedra, en ese momento subcontrataron a José de Arce y por lo tanto Arce cobra de los hermanos Borja, por eso no aparece en este momento José de Arce en la contabilidad del Cabildo. El Cabildo acordó que no se votara, llega el mes de septiembre-octubre, previo a la votación de diciembre, entonces el Cabildo acordó, viendo cómo iba el proceso de actividad pues acordó que no se votara el cargo de mayordomo de fábrica en diciembre, como correspondía, como ya hemos dicho antes, y que Alonso Ramírez de Arellano continuara hasta terminar el Sagrario. La actividad y los gastos se incrementaron en este segundo año, como se ve en la gráfica, y es reflejo de la buena marcha del proyecto. En el Sagrario, en el año siguiente, se inician las obras de la sacristía. Se realiza la magnífica azulejería, poco valorada actualmente, con las dependencias administrativas que hay en medio que tapan prácticamente
En la azulejería intervinieron varias personas. El pintor Alonso Pérez, autor de los dibujos de los azulejos, que es un dato inédito. El ceramista Fernando Vicente y el caudalero Diego de Sepúlveda. Como podéis ver en el margen, es una de las cenefas verticales y tiene la fecha de 1657. Está colocado, conforme se entra por la puerta a la sacristía, bueno, a la parte administrativa, entrando a la derecha, ahí está en el rincón esta azulejería. Y en ese año de 1657, los hermanos Boja tallaron los antepechos del interior y los acabados y decoración externa, que en esta parte de la decoración interna también colaboró un escultor poco conocido como Domingo Paredes. Y en ese año, y durante casi 2 años, el escultor José de Arce trabajó desde agosto del 57 al 59 esculpiendo estas 8 esculturas cuya contabilidad sí aparece, cuyo pago sí aparece en la contabilidad del Cabildo. Están colocados, son 4 doctores, 4 evangelistas y 4 padres de la Iglesia, están colocados por pareja. Vemos la espléndida, cobró el artista 17.500 reales, y vemos la espléndida y colosal escultura de San Juan Evangelista, con el característico volumen que genera el manto y su amplio plegado, así como el volumen de los cabellos, que caracteriza el estilo de Arce, que vino a aportar una nueva estética a lo que había sido el estilo de Martín Montañés, y será el que influirá en todos los artistas de la segunda mitad del 17, entre ellos en Pedro Roldán. José de Arce trabajó en la decoración de la iglesia, como he dicho, y las parejas eran San Agustín con San Juan Evangelista, San Ambrosio y San Marcos, San Gregorio Magno y San Mateo, y San Lucas y con San Jerónimo. Espléndida pareja la de San Ambrosio y San Marcos, con esos rostros y barba desfigurados intencionadamente para crear esos rasgos potentes y expresivos, casi expresionistas podemos decir. Esta es la pareja de San Mateo y San Gregorio Magno, con ese bello querubín que sostiene en una Biblia. Y José de Arce también hizo el remate, la figura de la fe o de la Eucaristía que remata en ese momento la cúpula de la iglesia al Sagrario. Esta, desgraciadamente, en el siglo XVIII se planteó otra vez el problema de las grietas del edificio. Y entonces la primera de las medidas que se tomó fue quitarle peso a la cúpula y por lo tanto quitaron la escultura, desapareció y la cúpula se rehizo. Y es importante, el año 1657, porque una de las donaciones fue, como hemos dicho antes, la del obispo Fray Pedro de Tapia, que precisamente muere en ese mismo año. Y además de los 20.000 ducados que donó 2 imágenes que se conservan en la iglesia del Sagrario. Un Cristo expirante y la Virgen del Rosario, realizada por el escultor Manuel Pereira, un artista portugués establecido en la corte, cuya Virgen del Rosario ha comentado antes a Alejandro, que es cotitular de la Hermandad del Cristo de la Corona. Y en la catedral, mientras que en el Sagrario se está produciendo ese acontecimiento, en la catedral Alonso Ramírez de Arellano comienza a redecorar la capilla de San Francisco. Y para ello encarga la pintura del Éxtasis de San Francisco de Asís, que le había encargado meses antes del año anterior a Francisco Herrera el Joven, que ya había hecho un cuadro, como el recuerdo de la Eucaristía, el triunfo de la Eucaristía para la Hermandad Sacramental. El cuadro se colocó en junio de 1657. Espléndida obra barroca
con un rompimiento de gloria en el que aparece el santo elevado por ángeles ante la sorpresa del hermano León. Y a su vez, en la capilla de la Inmaculada Concepción continuaba la labor de terminación de esa capilla. Se contrata el dorado y la policromía del retablo en ese momento a los hermanos Borja. Tiempo 2 años, cuyo plazo no se cumplió y cobraron 6.000 ducados. Detalle de la Inmaculada Concepción que preside el retablo y San Pablo en una hornacina. Esculturas que reflejan con claridad la fuerte influencia del estilo de José de Arce. Al año siguiente, 1658, en el Sagrario, el escultor Alfonso Martínez talló un relieve de Santo Tomás en madera para el interior de la cúpula. Y el escultor José de Arce, como hemos comentado, en ese año es cuando hace la alegoría de la Eucaristía. Las esculturas desaparecieron cuando se construyó la actual cúpula, tanto el relieve de Alonso Martínez con Santo Tomás como el remate de la cúpula. En el Sagrario, el tallista Luis Salgado realizó el cuerpo de la baranda o antepecho de la cabecera del templo. Y entre junio de 1658 a febrero de 1659, Juan de Valdés Leal pinta las escenas de la Pasión, hoy desaparecidas, para la galería exterior de la cabecera de la iglesia. Conocemos los temas iconográficos por la reproducción que aparece en el cuadro titulado El carro del agua, pintado a mediados del siglo XVII con motivo de la fiesta de proclamación de Fernando VI. Poco se ha dicho de su iconografía, siempre se ha dicho que es escenas de pasión. Es cierto que se le ve a la izquierda Jesús atado a la columna, una alta, muy renacentista, el Calvario en el centro, y a la derecha no queda claro qué escena. La escena creo que es Cristo descendiendo a los infiernos, una iconografía muy del 16, que incluso el 17 lo llegó a representar Alonso Cano. Por lo tanto, es una iconografía que apenas se ha hablado en la vida de este artista. Bueno, y ahí está lo que cobró el artista cada mes que trabajó. Eran datos inéditos de mi tesis doctoral, porque se conocía la fecha aproximada, pero no lo que había cobrado el artista. En la catedral, mientras, en el 58, Alonso Ramírez de Arellano decide decorar y crear una nueva capilla, la Capilla de las Angustias, que es donde había colocado el cuadro de Ruelas cuando quitó la pila bautismal. Pues el 29 de julio de ese año 58, el Cabildo concedió esa capilla a la viuda e hijos del comerciante Adrián Jácome para sepultura de los miembros de la familia y de sus descendientes o herederos, que son, posteriormente, los herederos es el marquesado de Tablante. El acuerdo se formalizó el 8 de agosto entre Alonso Ramírez de Arellano y Francisca de Linde y su hijo Adrián Jácome de Linde. Le cedieron un espacio pequeño y angosto en el interior de la fachada principal de la catedral, donde se había colocado el cuadro, como hemos dicho, de la Piedad de Ruelas. Como veis, esa capilla es una capilla que difícil de ver, corta, pero bueno, la familia con el hecho de tener un enterramiento dentro de la catedral, pues el prestigio social era suficiente. Y entre 1659 y 60, en la parte del Sagrario, José de Arce está tallando las esculturas y los capiteles y toda la parte volumen de esta portada, que es la portada de entrada a la parte de la sacristía. El artista cobró 3.000 reales en 7 meses y lo realizó entre 1659 y 60. Como veis, va terminando fase y tanto los hermanos Borja como Arce y Alfonso Martínez pues van recibiendo nuevo trabajo en distintos lugares de la catedral o del Sagrario.
La capilla de que hemos mencionado, de las Angustias, una vez recibido, habitualmente cuando recibían las capillas, lo primero que se hacía era crear el panteón si no lo había. Claramente esta capilla y otra que hablaremos más adelante, como estaba en la parte interior de la fachada principal, no tenían panteón. Y el primer trabajo es hacer el panteón, la parte de obra. Y después construir e encargar el retablo. Por lo tanto, el retablo se encarga al año siguiente entre Jácome, la familia, y siempre, como he dicho, presente Alonso Ramírez de Arellano en todos los contratos. Y encargan el retablo de columnas salomónicas al arquitecto ensamblador Francisco de Rivas, que hasta ahora no había aparecido en ningún lugar de esta construcción. Y lo construyó en 2 años en precio de 20.000 reales, que nos parece muy caro para el pequeño retablo que es. Y en 1660, y se va acercando la fecha de inauguración, 5 años después de que se iniciaran las obras de la capilla, del sagrario y en la catedral, algunos pintores y escultores que participaron o habían participado en el proyecto de Alonso Ramírez se reunieron para constituir una academia de dibujo que impulsaron Bartolomé Esteban Murillo y Francisco Herrera el Joven. Y estos se reunieron en torno a un modelo en la Sala de la Lonja, actual Archivo General de India. Pintores como, además de Murillo y Herrera, Valdés Leal, Cornelio Chut, Matías de Arteaga, Pedro Honorio, Ignacio de Learte, y arquitectos de retablos y escultores como Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán, etc. Por lo tanto, el proyecto Alonso Ramírez, planteaba yo en mi tesis doctoral, sirvió como posiblemente crear ese hermanamiento entre una serie de artistas que decidieron poner una academia en la que se ensayaba el dibujo entre ellos y con gente externa también. Y en ese año de 1660, en el momento que se ha creado la academia, a Murillo se le encarga un cuadro del tema de la Natividad para la capilla de la Inmaculada Concepción. Desgraciadamente este cuadro salió de España y está en el Museo del Louvre. En 1661, las obras de la iglesia del Sagrario estaban prácticamente terminadas cuando surgieron denuncias de algunos prebendados sobre la estabilidad de la fábrica por la aparición de unas grietas en el edificio. Alonso Ramírez de Arellano consiguió neutralizar la acción negativa de sus opositores con informes técnicos de varios maestros que vinieron de otras ciudades. Y en ese año de 1661, en la catedral decidió terminar la decoración de la capilla de San Francisco, que Francisco Herrera había pintado el cuadro de San Francisco. Y esta es la primera capilla de la catedral que Alonso Ramírez consigue terminar y cuyo esquema servirá de modelo para las demás capillas que después veremos. Por lo tanto, esta capilla tiene un cuadro de Herrera, que ya estaba hecho, y encarga en ese momento un cuadro a Juan de Valdés Leal, y exactamente el tema de la imposición de la casulla a San Ildefonso. Y el retablo marco que le pone se lo encarga a Bernardo Simón de Pineda, que es la primera vez que aparece este arquitecto trabajando en la Catedral de Sevilla. La historia es que esta capilla de Francisco y el tema es San Ildefonso. Y el retablo que la familia Ramírez Arellano tiene en San Bartolomé se coronaba con un relieve de la imposición de la casulla a San Ildefonso. Por lo tanto, la capilla de San Bartolomé hace referencia a él, a su patrono, San Ildefonso, y este encargo, que no aparece el pago en la catedral, propuse en mi tesis doctoral que era un encargo de Alonso Ramírez de Arellano, y que el retrato que aparece ahí, el retrato a lo divino, podría ser su propio retrato, que es el retrato que he puesto en todo lugar, identificándolo, porque
lo he quitado porque no teníamos más tiempo. Hay un segundo cuadro, perdón, que aparece con el tema de la imposición de la casulla y el fondo, que aparece un personaje que es igual a este. Es el cuadro que pintó Murillo, que se conserva en el Museo del Prado. Y ese cuadro, Peter Cherry lo identifica con uno de los cuadros que él tenía cuando muere en su inventario de bienes. Por lo tanto, yo creo que en los tres rostros se parecen mucho, cambiando las distintas etapas de la vida de él, y por tanto lo identifico como su autorretrato y como el patrono que paga posiblemente este cuadro y parte de la decoración de Bernardo Simón de Pineda. Vemos a la izquierda la capilla de San Francisco terminada y a la derecha vemos la capilla de Santiago, que tenía el cuadro grande de Roelas desde el comienzo del siglo XVII, que hace algo parecido. Encarga la parte superior, va a encargarle, aquí vemos igual, en la parte superior le encarga a Valdés Leal, le encarga un cuadro de San Lorenzo, y después a Bernardo Simón de Pineda el enmarque o retablo marco que decora el cuadro grande y el cuadro pequeño y compone esas composiciones que después Justino de Neve hará en la capilla de bautismo. En ese mismo año, 1661, se consigue una nueva donación porque se concede otro espacio que hay en la parte interior de la fachada principal de la catedral, un espacio pequeño, se le concede a la familia Puente Verastegui, que eran vascos, comerciantes vascos, que tenían 2 miembros en el cabildo catedral, 2 canónigos, 2 hermanos, y ellos son los que potencian de que muere su tío, que es el que deja el dinero, y consigue que la catedral le ceda este espacio para ellos. Y en esa capilla interior, que también es pequeña, más iluminada que la de los Jácome, pues intervendrán Bernardo Simón de Pineda, José de Arce, Juan de Valdés Leal, Agustín Franco, que es un dorador, y Pedro Roldán. Por lo tanto, es una capilla importante que vamos a ver a continuación. Este es el retablo. Es el primer retablo de Bernardo Simón Pineda como retablo exento y con columnas salomónicas que tenemos y que conocemos, con las esculturas de San Isidoro de Sevilla, que es la vocación de la capilla, San Francisco de Asís y San Diego de Alcalá, a ambos lados, y San Fernando coronando el retablo. Posteriormente, en el año 1664 y 65, ya en la mayordomía del siguiente, que se llama Andrés León, será el que dorará, contratando a Valdés Leal y Agustín Franco, el dorado y la policromía. Magnífica escultura de José de Arce, que fue atribuida por el profesor Emilio Gómez Piñol, y cuando la escultura fue expuesta en la exposición de San Isidoro a comienzos del siglo XXI, y magnífica obra de la última etapa del artista. Y en esas capillas laterales que hay en la fachada de esta capilla, se sabe que Pedro Roldán realiza o un San José con el niño que se identifica con que actualmente está expuesto en el Museo Catedralicio. 1661, en ese año, mientras que se está trabajando en el sagrario, terminando el sagrario y redecorando las capillas, pues el 8 de diciembre de 1661 el Papa Alejandro VII firmó el breve que reconocía la doctrina antigua de que la Virgen fue concebida sin mancha. Aunque no era un dogma de fe, el Vaticano se pronunciaba concediendo este culto a España y sus territorios. El dogma no sería declarado hasta 1854, casi 2 siglos después. La noticia llegó a Sevilla poco más de un mes más tarde, el 16 de enero de 1662.
y desde entonces el Cabildo Catedralicio comenzó a programar la celebración de este reconocimiento. Después de varios debates se acordó que la celebración del breve de la Inmaculada Concepción coincidiera con la inauguración y bendición del nuevo templo del Sagrario y que se realizara en la festividad del Corpus Christi. Durante esos meses, los artistas y artesanos trabajaron en los detalles finales del Sagrario, como la vidriera que hizo el artista Juan Bautista de León. Y como los muros estaban desnudos, se construyó una arquitectura efímera diseñada por Sebastián Ruesta, arquitecto del Real Alcázar de Sevilla, y realizada por el arquitecto ensamblador Francisco de Rivas, que había terminado el retablo de los Jácomes. Según Fernando de la Torre Farfán, el edificio se inauguró el 23 de junio de 1662, aunque otras informaciones señalan el día 25. Y no lo hemos podido aclarar si es el 23 o el 25. Confío más en Torre Farfán, que está escribiendo el libro justo el mismo año que se ha inaugurado. Conocemos los detalles de la ceremonia por el libro que escribió el mencionado Fernando de la Torre Farfán sobre el certamen poético a la Inmaculada Concepción y sobre la inauguración del Sagrario. La publicación fue costeada por Bernabé de Escalante, en nombre de la Hermandad del Santísimo Sacramento. Este personaje sevillano estuvo también vinculado a la Hermandad del Cristo de la Corona, como expusimos en la conferencia del año pasado. Pues bien, Escalante fue un importante personaje en la defensa de la pura y limpia concepción de María. Torre Farfán describe los momentos importantes de la exaltación de la defensa inmaculadista y de la construcción del Sagrario, y manifiesta en su libro su crítica al relajamiento en ambos proyectos, y dice: calmaron después las ondas de las competencias con los silencios del aire de las disputas en el misterio sagrado, y también callaron las voces de los martillos y las porfías de los escoplos de la fábrica material. Este descuido de ambos edificios llegó a la edad del año 1655, que es cuando Alonso Ramírez reactiva el proyecto. Con una complicada narración barroca, nos informa que el presbiterio y el crucero estaban decorados con construcciones efímeras de grandes dimensiones, y dice: se organizó con medidas gigantes, un cuerpo en que en todos los excesos de la deformidad estaban obedeciendo las reglas de la proporción, una contradicción de forma y proporción. Su arquitectura bella, aunque monstruosa, sin dejar de ser una, la dividían dos formas. Nacía para ser todo retablo, después no fue nada más que decoración efímera. Los lados del crucero estaban decorados con grandes jarrones, y dice: su forma observaba en madera la más bien proporcionada de dos corpulentos vasos, llamélos su disposición, jarras. Lo vistió la plata. Eran dos grandes jarrones policromados o dorados de plata. Y en las 8 capillas, y esta es la parte interesante o curiosa, y en las 8 capillas laterales se representaban los signos del zodiaco como metáfora del universo. Fueron los adornos, y dice él, fueron los adornos a disculparse a las capillas inferiores. En ellas dijeron elegante lo que en las paredes habían callado modesto. Eran 8 cielos esféricos de 7 planetas, porque la capilla del Santo Cristo lo tocaba el empíreo, entiéndase el cielo. Así centelló aquel ambiente como zodiaco de más dignos resplandores, sustentándolo toda la presencia del eterno sol. Fernando de la Torre Farfán
también escribió: llegó la hora de celebrar la acción sagrada, merecida del señor don Alonso Ramírez de Arellano. Pudo en ella decir tanto cuanto el gran patriarca de Jerusalén. Vio en paz todo misterio, en sus manos la gloria del orbe, y con su misterio la gracia de aquella casa de Dios. Cantó cisne gozoso aquella primera misa. Sean los siglos tablas de su memoria, pues la perfección es sudor de su cuidado. En el Museo de la Catedral se expone una pintura que representa una procesión con el paso de la Virgen de los Reyes, pasando frente a un altar efímero de la Inmaculada Concepción situado en las gradas. Se ha identificado con la procesión de la bendición del Sagrario Nuevo. Y estamos de acuerdo con el profesor Peter Cherry en que esa procesión no corresponde a ese día. Torre Farfán describe el cortejo de la procesión y los dos pasos que formaban el cortejo. El primero iba a la Inmaculada Concepción de Martínez Montañés sobre peana rodeada de objetos simbólicos alusivos a su virginidad. En el otro, la custodia con el Santísimo. No menciona que la Virgen de los Reyes fuera en la procesión. Desde 1661, Ramírez de Arellano tuvo problemas con los prebendados opositores y después del verano de 1663, cuando observó la fuerte oposición a su gestión, presentó, como hemos dicho, la dimisión del cargo de mayordomo. Después de casi 9 años, a finales de 1663, se volvía a recuperar el ciclo de nombramiento cada 2 años. Fue elegido en ese momento el racionero Andrés de León, gran amigo de Ramírez de Arellano, continuador de los trabajos comenzados y un gran coleccionista de obras de arte. Y 2 años más tarde, cuando acabó el periodo de Andrés de León, fue elegido el canónigo Justino de Neve, el antiguo vecino de San Bartolomé, que era muy amigo, gran amigo de Murillo y también un gran coleccionista de pintura. Neve terminó de decorar la capilla de San Antonio, que como vimos había quedado la pared desnuda, con la intervención de Murillo, realizando el cuadro del bautismo de Jesús, Bernardo Simón de Pineda, el retablo marco, siguiendo el esquema de la capilla de San Francisco, la capilla de Santiago, y Alonso Pérez, el dorado y la policromía de toda esta parte nueva. La gestión artística realizada en la catedral y en el sagrario por el canónigo Alonso Ramírez de Arellano, arcediano de Sevilla, fue sin duda un ejemplo para 2 viejos amigos y vecinos del barrio de San Bartolomé, Justino de Neve y Miguel Mañara. Alonso era 19 años mayor que Justino y 21 que Miguel. Estos 3 personajes protagonizaron una de las páginas más importantes del arte barroco de Sevilla y del arte español. Las 3 gestiones fueron Alonso Ramírez, terminar el sagrario y redecorar capillas en la catedral; Justino de Neve, como hemos comentado, la iglesia de Santa María la Blanca, que comienza a hacerlo cuando se ha inaugurado la iglesia del Sagrario, por lo tanto lo hace entre 1662 y 66, y posteriormente Miguel Mañara es el que impulsa la reforma del Hospital de la Santa Caridad. Y en los 3 proyectos pues hay artistas comunes, básicamente Murillo, Pedro Roldán, Bernardo Simón de Pineda, etcétera, etcétera, cuyos nombres están puestos ahí. Y como vemos, el mayor agrupamiento se produce en el proyecto de Alonso Ramírez de Arellano. Murió el 28 de abril de 1666 y fue sepultado en la catedral en la nave de San Roque, cerca de la puerta de Campanillas. La lápida no se conserva, pero se conoce el texto que está transcrito que lo transcribió Gestoso. Murió 7 meses después del rey Felipe IV, 3 meses después del escultor José de Arce, y en el mismo año
que el arquitecto Pedro Sánchez Falconetti. Fue el final de una generación. Muchas gracias. Bueno, pues nada, José Luis, impresionado, impresionado. Yo creo que se dieron una serie de casualidades impresionantes entre esos exponentes del arte multidisciplinar y estos pues, grandísimos mecenas que tuvieron la lucidez para poder desarrollar. Vamos, se creó realmente una revolución dentro de la catedral y lo que era el sagrario, una explosión artística impresionante, ¿no? De verdad, vaya, maravilloso, muchísimos datos que desconocía y que de esta manera, con gráfica, fantástico. Bueno, pues, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, observación, ahora que tenemos la oportunidad de tener aquí a José Luis? Nada, ¿no? Bueno, pues nada, pues le paso la palabra a Manuel. Nos has dejado sin aliento, pero nunca mejor dicho sin aliento. Yo decía, este hombre no bebe, pero vamos, digo, se me estaba quedando a mí la garganta seca, vamos, los datos han sido, vamos, espectaculares y como bien estamos viendo, fue la revolución del momento, quizás posiblemente una de las revoluciones más grandes en el mundo artístico y la arquitectura de Sevilla, porque se reúnen tres de los grandes templos que hoy en día están ahí y que llaman al turismo de fuera de nuestro país, la Catedral, la Caridad y la Iglesia de Santa María, también la Blanca. Increíble, increíble. Muchísimas gracias a todos por asistir, por supuesto, y a ti especialmente por el esfuerzo que se ve que lleva, te has hartado, ¿eh? Muchísimas gracias. Te iba a tener un detalle para... Ay, no, pues okay. Bueno, luego te lo dan. Vale. Ay, espérate. Bueno, ahora te lo dan. Bueno, ahora lo terminamos. Ahora ya. Te lo voy a dejar con el dedo puesto. Ahora te lo fijamos y demás. La verdad que sí.